niña. La última pareja de cromosomas se acaba de formar. Se han unido dos X. Todos los seres humanos tenemos 22 parejas de cromosomas idénticos, menos el último, el que determina si eres hombre o mujer, XX o XY. Yo soy doble X. He nacido. Soy monísima. No lo digo yo, Lo dicen un montón de personas muy alegres que se acercan a mí. Recibo tal cantidad de amor. Voy creciendo y me encuentro con otras preciosidades como yo. Somos todos iguales. Hasta que un día descubro la prueba física de la existencia de la Y, de los XY. Aprendo imitando, como si tuviera pequeños espejitos en mi cabeza que me hicieran reflejarlo todo. Mis células crecen tan rápido que casi puedo verlas. Los XX, los XY. Tenemos un lío vital montado. Un día, después de cortarme el pelo, siento como frío. Un frío mayor del habitual cuando te cortas el pelo, vaya. Tengo 12 años y es como si el peluquero, además del flequillo, hubiese cortado algo más del interior de mi cabeza. Miro a mi alrededor, a mis amigos, y veo que estamos todos un poco así. Nos dicen que son las hormonas. Hormonas. Es cierto que yo me corté el flequillo de forma un tanto peculiar, pero otros... Nos estamos transformando. Nos salen cosas, pelos. Y cuando nos abrazamos jugando nos quedamos así como un poco... como pegados. Abro los ojos y veo que estoy en mi propia órbita entre otras órbitas. Unas veces chocamos y otras nos fundimos. El impulso sexual. Descubrimos la sexualidad. Todo tiene sentido de nuevo. Todo ha merecido la pena. Vamos, ni el petaceta ni el chicle vampiro. No parece ser fácil el sexo, el deseo, y ahora aparece el amor. Estudio, trabajo, intento conseguir lo que quiero, pero siento en la sociedad cierta desigualdad por ser mujer. Y cuando parece que no puede ser más difícil todo esto, descubrimos que la evolución humana nos pide reproducirnos. ¡Wow! Multiplicarnos. Esto sí que nos obliga a una organización distinta, con respeto, en igualdad de condiciones. Hoy soy una mujer adulta y me sigo preguntando, ¿la igualdad es un imposible? ¿Cómo se pueden conseguir los mismos derechos y al mismo tiempo respetar las diferencias? ¿Queremos y buscamos lo mismo o estamos genéticamente diseñados de manera irreconciliable? La independencia profesional de la mujer ha sido un triunfo, de eso no hay ningún tipo de duda. Pero parece que no hemos sabido renunciar a todo. Queremos ser la esposa perfecta, la madre perfecta, la hija perfecta, y al mismo tiempo hacerlo todo con una sonrisa y el vientre plano. ¿Quién es responsable de esto? En todos los momentos, en todas las sociedades, y esto lo vamos a encontrar en cualquier civilización, cuando hay un origen, cuando hay un momento de formación, la mujer va a tener mayor libertad y también mayor protagonismo. Hombres de hace 20 años no tienen nada que ver con los de hace 100 años, los de hace 100 años con los de hace 200 años, y siempre han ido cambiando
pero siempre manteniendo la referencia fundamental que es el poder. El ser ellos la autoridad, el poder decidir, el poder cambiar, el poder imponer, el poder castigar, el poder premiar. Cuando entronquemos en la consideración que las mujeres que sufren violencia de género están sufriendo la vulneración de sus derechos fundamentales, de la absoluta desigualdad, entenderemos lo que es la violencia de género. En este sentido, cuando una mujer está violentada en todos sus derechos fundamentales y cuando se la usa o se la abusa en su desigualdad para fines instrumentales, para la dominación, para la sumisión, para la cosificación. Lo que hemos conseguido nos ha costado mucho. Las mujeres de nuestra generación, de mi generación, hemos luchado mucho por llegar a donde estamos y en este sentido me dirijo especialmente a las mujeres jóvenes. No pueden dormirse en los laureles. Tenéis que seguir trabajando en la igualdad, en la educación en igualdad. La educación en valores de igualdad y respeto. Esas niñas y esos niños, si desde pequeñitos son educados así, el día de mañana serán compañeros y compañeras y será muy difícil que se sigan produciendo esas situaciones de violencia, de machismo, que todavía hoy se sufren, no solamente en España, sino en todos los países del mundo. La emancipación de la mujer se va a dar fundamentalmente en la sociedad romana, con diferencia absoluta respecto al resto de sociedades antiguas e incluso a lo que ha sido el devenir de nuestra historia prácticamente hasta el siglo XX, en época romana. Pero en época romana, en el siglo I a.C., siglo I después de Cristo. Ahí nos vamos a encontrar mujeres que van a ir conquistando la sociedad, van a ir conquistando espacios de poder y también presionando desde el punto de vista legal. Pueden negociar, como hemos dicho, van a tener el derecho a casarse. En determinados momentos de la historia van a poder adoptar, van a poder dejar el testamento, porque esto hemos dicho que va a fluctuar mucho en función de la época. Familias en las cuales se crían hijos de distintos matrimonios, porque el divorcio es simplemente un elemento más de las relaciones sociales. También tenemos otro modo de entender la sexualidad y por tanto ahí no tenemos el tema ni de la castidad ni de la virginidad. Una mujer romana puede tener relaciones con un esclavo o una esclava y es como si usara algo de su pertenencia, ¿no? Lo único que sí tiene que tener la mujer romana, cuidado en que los hijos sean los legítimos, ¿no? Los del marido. ¿Hasta qué punto es así que Cicerón, que es también contemporáneo a Julio César, decía que cómo había cambiado la sociedad romana, que ya las mujeres se dedicaran a ir a tertulias, a tener sus asociaciones, a hacer su patrimonio, pues teniendo libertos, es decir, antiguos esclavos que ellas tienen en negocios y que de lo último que se ocupan es de sus hijos? Estos niños y estas niñas se crían con esclavos que a lo mejor no saben realmente enseñar un buen latín, ni siquiera enseñar el griego, que era la segunda lengua de la época. Este proceso de emancipación se va a diluir cuando Augusto realmente toma el poder y dicta sus leyes caducarias. Leyes caducarias que realmente pillan un poco a contrapié a las mujeres romanas, que están consiguiendo cuotas de poder, incluso legales, a pasos agigantados. Pero Augusto quiere que aumente la natalidad. Para que aumente la natalidad tenemos que hacer que estas mujeres romanas
realmente vuelvan a sus casas. Él reúne a la sociedad alta romana y le dice que a los muchachos y muchachas de 18, de 20 años, le dice que no pueden seguir así, divirtiéndose y viviendo sin pensar en su futuro, que tienen que centrarse en crear una familia para que la sociedad romana sea fértil, para que realmente sean romanos, no sean bárbaros, ni latinos, ni peregrinos, ni libertos, ni esclavos, aquellos que ocupen el poder tanto en Roma como en todo el imperio. Por tanto, las mujeres no deben de distraerse, ni tampoco los jóvenes romanos. Por otra parte, esto también se va a complementar con otras leyes que van a hacer que la mujer también se centre en estos nuevos matrimonios, que es la ley de adulterio. Y a partir de ese momento, todas las mujeres que tienen poder, todas las mujeres que tienen grandes patrimonios, pueden ser víctimas de la ley de adulterio. Lo que nos vamos a encontrar ya es un retroceso de la mujer que va a ir replegándose hacia lo privado. A pesar de eso, siempre nos vamos a encontrar mujeres poderosas que van a tener grandes patrimonios. Podríamos seguir continuando y avanzando en la historia y llegar a las mujeres en el cristianismo, ¿no? Estas primeras cristianas van a aprovechar lo que es la libertad que en los primeros momentos tiene esa sociedad que está cambiando a partir de que Constantino adopta el cristianismo, y sobre todo Teodosio, cuando ya hace en el siglo IV el cristianismo religión oficial del imperio. En todos los momentos, en todas las sociedades, y esto lo vamos a encontrar en cualquier civilización, cuando hay un origen, cuando hay un momento de formación, la mujer va a tener mayor libertad y también mayor protagonismo. Y lo van a tener evidentemente las mujeres cristianas. Va a ocupar el papel predominante, el papel de luchadora y de conformación de estructuras. Es una mujer que va a ser diaconisa, que va a oficiar oficios religiosos, que va a hacer proselitismo y por tanto va a captar a nuevos adeptos. Por tanto, la mujer en el cristianismo primitivo, desde el punto de vista religioso, tenía un papel básico, importantísimo. Luego hay otras mujeres que, siendo laicas, también hacían su papel, como Fabiola, que era de clase alta, da su patrimonio y va a hacer proselitismo, pues cuidando enfermos, leprosos, va a visitar la ciudad de Roma y con esto también va a tener una libertad que no tenían ya las mujeres en ese periodo. O tenemos mujeres que tienen claramente, al igual que las vestales en la antigua Roma, claro que no quieren casarse o siendo viudas no quieren tener un nuevo matrimonio y se van a monasterios y allí se dedican a vivir tranquilamente de la oración y también de la lectura. Con esto yo creo que ya también hacemos un poco la antesala a lo que va a ser el medievo. ¿Por qué? Porque en el siglo XI vamos a tener unos movimientos que se están estudiando últimamente y que desvelan que la visión que hemos tenido de la Edad Media, de una sociedad oscura, de una sociedad triste, no es así. Es una sociedad en la que surgen las ciudades, los burgos, y por tanto estamos de nuevo, como a los inicios del cristianismo, en una nueva era, ¿no? En una era en la que se está conformando todo. Tenemos una sociedad en la que, por ejemplo, hay baños mixtos, ¿no? Como ocurría en la sociedad romana. Por tanto, hombres y mujeres se relacionan libremente. En este periodo también vamos a tener a otras mujeres, por ejemplo, como Cristina de Pisán, que va a escribir un libro que se llama La ciudad de las damas, o va a generar un movimiento contracultural que se llama la querelle des femmes, es decir, la lucha, la reivindicación de las mujeres. Son momentos fascinantes porque tenemos incluso mujeres que van a poder estudiar medicina en las incipientes escuelas que surgen a partir del siglo XI y que en el siglo XIII se desarrollan. El momento de inflexión en este periodo de la Edad Media para que otra vez volvamos un poco a disminuir este potencial nos lo vamos a encontrar en 1252, cuando en las universidades de toda Europa, que ya tenemos toda Europa plagada de universidades, se va a hacer obligatorio los estudios de Aristóteles. ¿Por qué? Porque son estudios en los cuales se considera que la mujer es un ser débil, un ser inferior, y por tanto estos estudios van de nuevo a acerbar la misoginia, ¿no?
Y es curioso cómo, por ejemplo, va a haber mujeres que reivindiquen el mismo nivel cultural de los hombres dentro de la Iglesia. ¿Qué le ocurre a estas mujeres? Que van a ser excomulgadas y sus bienes expropiados. Por tanto, estas grandes pinceladas nos demuestran que en cada periodo vamos a tener mujeres luchadoras, mujeres que por distintas circunstancias, unas veces porque son de clase alta, otras veces porque son de estratos sociales más deprimidos, pero porque acceden a la corte o acceden a salones, van a ir accediendo al saber, porque el saber siempre va a ser la clave de lo que es la liberación de la mujer. Y nos las vamos a encontrar luego en situaciones en las cuales ellas van a ser una luz dentro de este panorama que se va oscureciendo por momentos. Carmen de Burgos se casa muy joven, se enamora, era una cría, se enamora de un hombre algo mayor que ella y se da cuenta de que se ha equivocado y que la vida de su matrimonio no es como ella esperaba. En un momento determinado decide cortar con esa situación, incluso con episodios de violencia que tenía que soportar, y con su hija pues toma una decisión muy complicada y dificilísima en aquellos momentos, en una Almería aislado, en una ciudad provinciana, y siendo como era, pues de una familia conocida en aquellos momentos. Y toma la decisión de marcharse y se va a Madrid, a un Madrid complicado también, y además sin trabajo. Entonces fue una mujer no solamente rompedora, sino que fue muy valiente porque tomó la decisión drástica, que todavía es una decisión drástica el cortar con estas situaciones familiares, pero hay que imaginarse cómo fue en aquellos momentos. Cuando llegó a Madrid enseguida empezó a escribir, tuvo una vida como escritora muy fructífera y escribió novelas, ensayos, tradujo obras importantes. Carmen estaba no obsesionada, pero sí le preocupaba mucho todo el tema del divorcio. Carmen decía, como decían otras muchas mujeres y otras escritoras de su época, que por qué si había un matrimonio mal avenido, que era insano el continuar en esa situación. Por eso ella fue una de las precursoras que pidieron el divorcio en España. Yo creo que esto le acarreó muchos problemas, estaba muy mal visto, encima con su trayectoria personal en aquellos momentos en una sociedad muy tradicional como era la sociedad española, muy religiosa, el que una mujer pidiera el divorcio y desde luego no fue en general bien acogido. No obstante, hubo muchísimas escritoras y muchas mujeres que la apoyaron bastante. Por sus escritos, por sus artículos, por sus conferencias, era una buena conferenciante y por todo lo que luchó para hacer ver a la sociedad de su época que la mujer no era, como se decía, ni una incapaz, ni un ser inferior. Insistió mucho en que no era un ser inferior, como hubo quien lo llegó a decir. Y yo creo que todavía hoy Carmen de Burgos necesita que se le reconozca el lugar que le corresponde. Hubo una época, en la República ya era una mujer conocida, pero con la llegada del franquismo fue una mujer como eliminada. Sus libros fueron prohibidos y todavía hoy es una mujer poco conocida. Es cierto que en Almería, pues precisamente por ser su patria, yo creo que se han hecho encomiables esfuerzos por darla a conocer, y en este respecto pues la Diputación de Almería, desde su Departamento de la Mujer, pues con diferentes motivos, premios, etcétera, da a conocer el nombre de Carmen de Burgos. El Ayuntamiento ha puesto alguna calle, el paseo marítimo lleva el nombre de Carmen de Burgos, Rodalquilar también se ha volcado, pero
Yo creo que fuera de Andalucía, Carmen de Burgos es una escritora muy poco conocida y no es justo. Al inicio de la transición, incluso habíamos empezado ya a planteárnoslo antes, un grupo de mujeres profesionales de diferentes campos, psicólogas, abogadas, trabajadoras sociales, habíamos detectado en el ejercicio de nuestra profesión hasta qué punto era importante y grave el tema de la violencia de pareja, que no se reflejaba en ningún aspecto. Era un tema no solamente tabú, sino absolutamente desconocido. Empezamos por hacer una especie de estudio, que curiosamente nuestras fuentes eran El Caso, un periódico que había que de una forma bastante truculenta relataba sobre todo crímenes que llamaban pasionales, que en el fondo eran crímenes de violencia de pareja. Y entonces, al comprobar la magnitud de lo que estábamos tratando, decidimos pues organizarnos como asociación en el momento que pudimos, porque recuerdo que también estaba prohibido el asociacionismo en nuestro país. A partir de este momento iniciamos toda una serie de gestiones con el Ministerio del Interior para que, gracias a estas entrevistas con el Ministerio del Interior, se envió una circular a las diferentes comisarías recordando la obligatoriedad de no solo no disuadir a las mujeres de que no presentaran denuncia por malos tratos, sino apoyarlas y ayudarlas para presentar estas denuncias en el caso de violencia de pareja. También hubo conversaciones con la Fiscalía, se mandaron también circulares, intervinimos en numerosos programas de radio, dimos numerosas conferencias, artículos en periódicos, todo ello con el fin de hacer emerger el problema terrible de la violencia de pareja. Para afrontar un problema tiene que emerger, y en España ese problema era tabú y desconocido. Y sobre todo lo más importante era conseguir que dejara de ser un tema de organizaciones de mujeres, como era en esa época, y que pasara a formar parte de las agendas de los políticos. La ley integral hay que conectarla siempre con un movimiento social, con un movimiento de asociaciones feministas que han hecho una larga tarea, un recorrido inmenso, un clamor para que la sociedad, los propios juristas entendiéramos que no puede existir más atropellos a derechos fundamentales a las mujeres que sufrían la violencia de género. Las mujeres no podían estar o seguir escondidas en el concepto de violencia familiar y por tanto tenían que tener un nombre específico, tenían que tener expertos, especialistas que nunca cuestionáramos a las víctimas de violencia de género. La ley integral surge en el año 2004. La Fiscalía de Violencia de la Mujer es el resultado de esa tarea legislativa y está prevista en esa ley integral y, como no, nuestra comunidad autónoma se sumó a la lucha contra la violencia de género con leyes innovadoras contra la violencia de género, leyes de igualdad. Yo no concibo la labor como fiscal sin el uso de la máxima herramienta que tenemos o que debe tener una persona que atienda a las víctimas de la violencia de género. Yo no concibo ser fiscal sin empatía. A partir de ahí, yo creo que tengo andado un 80% de mi profesión. Luego tengo que aplicar el rigor de la ley, el rigor técnico, las leyes, pero desde luego si no existe empatía, creo que el servicio a las víctimas de violencia de género es bastante deficiente. Bueno, ha cambiado algo esencial. Hemos nombrado la violencia de género, hemos nombrado a las víctimas de violencia de género. Tenemos personas, instituciones, como por ejemplo nuestra Diputación de Almería, nuestra área de igualdad de nuestra Diputación, que desarrollan un trabajo magnífico en continuo contacto con instituciones públicas. Vamos de la mano para defender los derechos de las mujeres. Yo recuerdo cuando... También llevo 30 años de fiscal, ¿no? Y yo cuando comencé mi andadura como fiscal siempre puse la mirada en la mujer que sufría violencia de género, pero esa mujer estaba escondida en los procedimientos, estaba escondida en los crímenes pasionales, estaba escondida en un supuesto asesinato por compasión, donde
maridos mataban a las mujeres porque, como ocurre en la actualidad, no se sentían capacitados para atenderlo, es decir, estaban absolutamente escondidos esos asuntos. Yo empecé a coger esos asuntos, a llevarlos y a darle, dentro de mis posibilidades, una perspectiva de género. Yo entendía que eran víctimas de violencia de género. Pues hemos caminado tanto como hemos nombrado a estas mujeres. Desgraciadamente tenemos que llevar un recuento de estas víctimas, porque estas víctimas tienen nombres, tienen hijos y tienen algo que yo insisto mucho en darles una continuidad en el trato. Los olvidados de la violencia de género. ¿Quiénes son los olvidados? Pues las familias, que sin ninguna duda tienen que convivir con la ausencia, ¿no? Afortunadamente el año pasado, en 2015, y fruto también de muchas reivindicaciones, las apuestas legislativas han ido por ese camino. Es que era una realidad social aplastante, ¿no? Un menor ya es considerado una víctima directa de la violencia de género cuando se expone a la violencia, porque es indudable que tiene unas consecuencias directas en la salud física y psíquica de un menor, y por tanto no podemos obviar que un menor que ha sufrido esa violencia de género por exposición del padre a la madre o directamente sobre él es una víctima directa de la violencia de género. No son olvidados ya de la violencia de género, son elementos nucleares del drama social que es la violencia de género, y por tanto mi experiencia, además puedo añadir datos de entrevistas mías con menores que realmente son unos auténticos héroes de la violencia de género. Son héroes porque se enfrentan a veces al maltratador, incluso defienden a la propia madre de las propias agresiones, todo tipo de acciones que el menor utiliza para defender a la madre. Por tanto, esta interiorización que tienen los menores por exposición a la violencia de género ante los tribunales no puede pasar más inadvertida. Y si me permite, quiero recordar el caso de Leonor. Leonor lo recuerdo siempre porque es una promesa que yo le hice a su madre, ¿no? Leonor fue asesinada por su padre en un régimen de visitas. A mí me costó 2 años, esto fue en la comarca donde yo ejerzo, en Antequera, en Campillo en concreto. La madre había sido víctima directa de la violencia de género con una sentencia por amenaza, y en un régimen de visitas el padre asesinó a Leonor. Leonor apenas tenía 7 años. Y a mí me costó más de 2 años que los tribunales entendieran que esto era violencia de género, que no era violencia familiar, es la continuación de la propia violencia que el padre ejercía sobre la madre. Yo como madre o cualquier madre creo que la máxima violencia que puede tener una mujer es que precisamente sufran lo que sufrió Pilar por el asesinato de Leonor. Es algo que creo que es imposible casi de convivir con esa tragedia. Por la continuidad que tengo yo en el trato con Pilar, Pilar no puede ser una persona normal ya, es la máxima víctima de la violencia de género que yo he conocido, porque ha sido víctima directa y víctima directa por duplicado, porque es madre de Leonor. Los hombres de hace 20 años no tienen nada que ver con los de hace 100 años, los de hace 100 años con los de hace 200 años, y siempre han ido cambiando, pero siempre manteniendo la referencia fundamental que es el poder. El ser ellos la autoridad, el poder decidir, el poder cambiar, el poder imponer, el poder castigar, el poder premiar. Y ahora lo están haciendo, pero con el posmachismo, es decir, son cambios los que han llevado a cabo los hombres, los que ha llevado a cabo la masculinidad a lo largo de la historia, cambios adaptativos, no son cambios transformadores, no se ha dejado de ser hombre de la manera tradicional en el sentido de hombre como posición de referencia y poder. Se han cambiado las formas, los tiempos, las ropas, en todo lo que son incluso los roles, hemos asumido nuevos roles en lo doméstico, en el cuidado, pero siempre manteniendo la posición de referencia. Entonces el posmachismo es la estrategia que busca reforzar las referencias tradicionales de la masculinidad de los hombres, pero con una estrategia diferente, que es la generación de confusión. Y ahora ya no se debate ese tiempo y ese espacio, se supone que la normativa legal y la conciencia social nos lleva a entender la igualdad como una necesidad, como una realidad, y lo que se trata es de tratar de cuestionar, de poner obstáculos a los avances. Entonces se genera confusión. ¿Por qué? Porque la confusión genera duda, la duda genera distanciamiento respecto al problema, el distanciamiento hace que la gente, la sociedad,
adopte una posición pasiva y la pasividad que todo siga igual. Entonces, por ejemplo, cuando hablamos de violencia de género, el posmachismo lanza un mensaje que juega además con la idea tradicional del mito de la mujer perversa y dice denuncias falsas. Entonces la sociedad se queda así un poco bloqueada y dice, ostras, el 80% son denuncias falsas, es el mensaje del posmachismo. Y la sociedad, en vez de posicionarse claramente en contra de la violencia de género y a favor de las políticas que van a combatirla y erradicarla, lo que hace es tomar distancia. Y esa pasividad, esa neutralidad, no es que le parezca bien, no dice, no, me parece bien, que hay una parte que lo dice que sí, pero esa neutralidad es suficiente para que todo siga igual, puesto que ya está esa realidad caracterizada por la desigualdad y por la violencia. Luego la pasividad significa en continuidad, en mantenimiento de la referencia machista, y por eso, a pesar de las 60 mujeres asesinadas cada año y de las 700.000 mujeres que sufren violencia, solo el 1% de la población considera que esto es un problema grave. Todavía, y durante mucho tiempo, se ha hablado de las mujeres como víctimas, de lo que las mujeres hacen o dejan de hacer, si denuncian, si no denuncian. Aún cuando hay un homicidio, lo primero que se oye por parte de las instituciones es si había o no había denunciado, como si eso en ese momento tuviera alguna trascendencia, alguna importancia, ¿no?, ante lo que es el homicidio. Y pocas veces se habla del agresor, muy pocas veces. Incluso los titulares más frecuentes suelen ser una mujer es asesinada, una mujer muere a manos de, pero no se dice un hombre mata a, ni un hombre asesina a. Entonces, esa invisibilización del agresor hace que efectivamente no haya una conciencia clara de cuál es el problema y que incluso socialmente se piense todavía como un problema de las mujeres, cuando es un problema de los hombres, que sufren las mujeres, pero es un problema de los hombres que están utilizando su posición, su referencia para ejercer el control, el dominio, el sometimiento a través de la violencia, incluso para asesinarlas cuando perciben que ese control ha fracasado, ¿no? Y que además lo hacen en nombre de los hombres. No lo hacen a título personal, lo hacen en nombre de los hombres, pues es un crimen moral, no es un crimen instrumental, no consiguen nada material a cambio, no se quedan con la casa, ni se quedan con la tarjeta de crédito, ni con el bolso, ni con las llaves del coche. Cuando un hombre mata a su mujer, lo que hace es imponer su idea, su criterio, sus referencias, sus valores sobre los valores de las mujeres, sobre la idea de la mujer, sobre la decisión de la mujer. Y eso se hace para defender sus valores, que son los valores comunes a los hombres. Es verdad que no todos los plasman, no todos los desarrollan, no todos los comparten, pero es un valor, una defensa de tu posición como hombre. Por eso se entregan voluntariamente. La mayoría de ellos, el 75%, y un 16, un 20% se suicida, porque son hombres más integrados y no quieren ser cuestionados por la misma sociedad a la que ellos intentan de alguna manera reivindicar con su conducta. De hecho, en un estudio que se hizo, uno de los agresores que estaban en la cárcel por homicidio, dijo una frase muy gráfica y le decía a la persona que lo entrevistaba: no se confunda usted conmigo, yo he matado a mi mujer, pero no soy ningún delincuente. Entonces marcaba la diferencia de lo que era un crimen moral, una posición que yo no soy una persona dispuesta a hacer cualquier cosa, a robar o a agredir a cualquier persona. Yo he hecho lo que tenía que hacer porque mi mujer me había obligado a llevar a cabo esta conducta. Entonces, ese crimen moral que se hace en nombre de los hombres creo que es un ejemplo y una imagen que debe llevarnos a los hombres a posicionarnos críticamente con toda la violencia como un problema de la sociedad, pero también como un problema de los hombres, de que los asesinos no están utilizando al resto de los hombres para seguir ejerciendo la violencia e incluso para reivindicar su hombría a través del crimen. Yo formo parte del grupo de expertos y expertas del Consejo General del Poder Judicial y analizo la parte forense de la conducta criminal que queda reflejada en los hechos probados. Ya no son opiniones, ya no son referencias, sino lo que el tribunal considera que es un hecho probado. Y cuando analizamos, pues efectivamente se ve que hay un componente de odio muy marcado. Y hay una situación de violencia previa, hay factor precipitante en el desencadenamiento de la última agresión, pero hay toda una planificación y hay una expresión de esa violencia cargada de odio que se refleja, por ejemplo, en los mecanismos utilizados y en el nivel de violencia utilizado en cada uno de los mecanismos. Por ejemplo, como mecanismos aparece muy significativamente el uso de las manos como mecanismo homicida directo. Es decir, el uso de las manos es asesinar a la mujer a golpes o a través de la estrangulación a lazo o a mano. Y eso significa un contacto muy estrecho, muy cercano a la persona y muy prolongado. Son 4, 5, 6 minutos, 7 minutos como mínimo para que él perciba que la mujer ha fallecido.
mantenerse en esa actitud durante mucho tiempo hay que tener mucho odio, sobre todo cuando es una persona, como decía, cercana al agresor. Pero además, cuando se utiliza el mecanismo más frecuente, que es el arma blanca, la media de puñaladas que da un agresor para matar a la mujer está alrededor de las 20, 23, 25, depende del año, pero son muchas puñaladas. Hay casos con más de 90 puñaladas. Cuando vemos otro tipo de homicidios, las puñaladas son 1 o 2, 3. No hay tanta carga emocional, no hay tanto odio en el desencadenamiento. Luego son crímenes que se van planificando, se van meditando, se van preparando y se llevan a cabo después de un tiempo, cuando el agresor toma la decisión de que la mujer no se va a salir con la suya. El paso a la acción puede ser una discusión, puede ser un enfrentamiento puntual, pero la idea de matar viene de mucho más tiempo atrás. Cuando una mujer que sufre violencia considera que el lugar donde más segura está es su propio hogar, quiere decir que ha habido algo que ha alterado completamente la percepción, la imagen que tiene de esa situación. Y eso es en parte la estrategia que sigue el agresor. El agresor va minimizando, va reduciendo, va cosificando a la mujer, la va apartando de las fuentes de apoyo externo, que podrían ser, utilizando el símil del efecto bonsai, sus nutrientes, ¿no? para crecer como persona, pues la va alejando de lo que son su elemento de identidad del pasado, toda su inquietud, todos sus gustos, todo el origen, las amistades, va rompiendo las relaciones del presente con la familia, con el trabajo, y la va dejando reducida a lo que es el entorno de la relación violenta, de la relación de pareja, ¿no? Entonces va haciendo como va haciendo el jardinero con el bonsai, cortando cualquier inquietud, iniciativa, dejándola reducida a la mínima expresión para que de esa manera sea manipulada, sea llevada de un lado para otro y la mujer considere incluso que está siendo tratada adecuadamente porque recibe ese cuidado, ese afecto, el poco cariño, el poco afecto que recibe, como la poca dosis de abono de agua que recibe un bonsai, lo recibe precisamente la persona que va cortando todas sus iniciativas, que va reduciéndola a la mínima expresión. Por lo tanto, es muy difícil salir de esa situación por sí misma, porque ni siquiera llega a tomar conciencia de lo que está viviendo y lo que está pasando, porque es una situación muy prolongada en el tiempo, en la que se carga de justificaciones el agresor e incluso en la que responsabiliza a la propia víctima. Es que tú me obligas a hacer esto, es que tú te empeñas en llevarme la contraria, es que si tú hicieras lo que yo te digo. Entonces hay una situación que realmente es muy complicada, sobre todo como ocurría más hace unos años atrás, en los que no había tanta referencia, no había tanta crítica social, no había tanta información, y esa reducción a lo que era una especie de personalidad bonsai era muy común y muy eficaz para el agresor, ¿no? Uno de cada 4 jóvenes andaluces piensa que la mujer está mucho mejor en casa que en la calle, y esa mitad de los jóvenes andaluces justifica la violencia de género en algunos casos, ¿no? Es un informe que no podemos obviar, que está ahí, que es la fotografía real de nuestros jóvenes andaluces. Pero no olvidemos que la educación no nos la da solamente los colegios, los institutos, es que la educación somos los padres los corresponsables de que cualquier guiño de desigualdad, cualquier guiño de micromachismo en nuestros propios entornos familiares tenemos que derruirlo. Es que no puede coexistir, porque nuestros hijos están aprendiendo lo que nosotros les estamos enseñando en nuestras casas y estableciendo los mismos roles de conducta que los propios padres. Fíjese, incluso en Alemania, desde el año 1950 aproximadamente, ha habido un estudio de la violencia de género desde el punto de vista transgeneracional, es decir, hijos de padres maltratadores matemáticamente van a ser maltratadores en el futuro, así como hijas, hermanas de esos hijos, seguramente y en un porcentaje casi de un 90% van a ser víctimas potenciales de la violencia de género, van a asumir el rol de las madres. ¿Qué condicionamiento y qué germen de violencia se está pasando de padre a hijo? Es que tiene hasta perspectiva de género. 2 hermanos que han convivido con la violencia de género, uno va a ser maltratador y la hija va a ser una víctima como la madre. Tenemos que romper en 1000 pedazos cualquier guiño que transmitamos a nuestro hijo de desigualdad, ¿no? También es importantísimo las redes sociales. Las redes sociales es un instrumento magnífico que hemos nacido, nuestros hijos han nacido con esta forma de convivencia, con esta forma de relación.
Pero tenemos que inculcar que la red social, pese a que tiene unos efectos magníficos, también puede ser un elemento amplificador de la violencia de género. Son muchísimas las niñas que concurren ya a los tribunales victimizadas a través de las redes sociales por sus parejas, porque es que nuestros menores entienden que es una prueba de amor dar claves y contraseñas del Facebook, del Twenty, de cualquier red social. Eso no es una prueba de amor, eso es un acto más de dominación de los menores a sus parejas. Pero quiero que sepan los niños que cualquier acto de violencia de género que se ejerza por las redes sociales deja huella, ¿no? Y que afortunadamente desde la Fiscalía, desde la Policía, desde los juzgados, estamos investigando y estamos condenando a nuestros menores y nuestros mayores, ya mayores de edad, que ejercen la violencia de género a través de las redes sociales y que tienen penas graves. Es decir, que tengan un análisis de contención, de que al menos sepan que las consecuencias penales o las consecuencias procesales están ahí y que afortunadamente, y digo afortunadamente porque las hijas, las parejas están llegando a los tribunales y le estamos dando la protección que se merecen y que estamos castigando severamente cualquier acto de violencia de género a través de las redes sociales. El posmachismo, uno de sus objetivos es incidir sobre la juventud y estamos viendo cada vez de una manera más directa mensajes en las series de televisión, en las películas de cine, en los ambientes juveniles sobre el papel de los hombres y la cosificación de las mujeres. Las agresiones sexuales que se están produciendo ahora en las fiestas, no solo en Pamplona, en los Sanfermines, sino en todas las fiestas, ese acoso y esa agresión sexual que se produce públicamente por parte de un grupo de jóvenes, como si eso fuera anonimato en lugar de una agresión compartida, vemos que es un cambio que está manifestándose en el momento actual y que no ocurría hace unos años. Y eso tiene explicación, es decir, los cambios que se están produciendo en la sociedad a favor de la igualdad, que se están produciendo, y vamos avanzando hacia la igualdad, son cambios que están protagonizados y liderados fundamentalmente por las mujeres. Los hombres no están cambiando, no estamos cambiando tanto hacia la igualdad ni en contra de la violencia de género. Entonces, esos cambios, esa transformación asimétrica está generando cierta confusión y cierta desorientación en los hombres, sobre todo en los chicos más jóvenes. ¿Por qué? Porque todavía no hemos trabajado a nivel de educación, a nivel de concienciación, sobre lo que es ser hombre y ser mujer. Es decir, sobre esa idea identitaria de lo que es ser hombre, fundamentalmente, ¿no? Entonces, a los hombres nos enseñan que ser hombre básicamente es no ser mujer. Entonces, desde chiquititos los niños no lloran, los niños se visten de rosa, los niños no juegan con muñecas, los niños no juegan con cocinicas. Toda esa posición de ser hombre no siendo mujer es el elemento más claro, más definido de la masculinidad, de la hombría, ¿no? Entonces, eso se va reforzando en los juegos, en la competitividad, en el uso de la fuerza, todo marcando distancia y diferencias, ¿no? Entonces, cuando llegan a la adolescencia empiezan las relaciones con las chicas, se llaman relaciones afectivas, relaciones bajo otras referencias y buscan ese vínculo de pareja, pues resulta que las chicas han cambiado, las chicas han cuestionado su imagen tradicional, su rol tradicional y ahora han ganado en libertad, en independencia, en autonomía, no necesitan a chicos para ir a ninguna parte, llevan ellas solas, salen a cenar, salen al cine, después se van de fiesta, después toman copa, después ligan, después hacen lo que quieran, ya no necesitan a un chico que las acompañe para poder hacer todo ese tipo de cosas. Entonces, ese cambio de las mujeres ha generado esa confusión en los chicos, porque si ser hombre es no ser mujer y las mujeres han dejado de ser lo que eran, ¿qué soy yo? Pero si además las mujeres han dejado de ser lo que eran y son lo que yo era antes, que no puedo ser porque son ellas y yo tengo que ser algo diferente a ellas, ¿qué soy yo? Entonces, ese cambio lo que hace es que ellos vayan retrocediendo hacia posiciones que ellas no son. Y esas posiciones que ellas no son posiciones más conservadoras, son posiciones más tradicionales, son posiciones más machistas. Luego los chicos jóvenes están adoptando en muchos casos, con mucha frecuencia, posiciones más machistas que hace unos años, precisamente por el cambio de las mujeres, y ante ese cambio, en lugar de unirse a él, a través de una transformación, de buscar un nuevo modelo de masculinidad, entender las relaciones de manera más igualitaria, con toda la convivencia, etcétera, etcétera, con todo el respeto, con todo lo que supone, pues lo que han hecho es negarse a ese cambio y tratar de reforzarse en posiciones más tradicionales. Vemos que la gente joven, los chicos, precisamente por ese cambio social en las chicas que cuestionan mucho más las relaciones y que se mueven con mayor libertad y autodeterminación en las relaciones adolescentes, pues ahora los chicos te dicen, desde edades de 15, 16, 17 años, que les sale más barato irse a tomar la última copa
a un bar de prostitutas que no estar intentando invitar a copas a una chica para que luego diga que tiene que ir al lugar y que se va. Entonces, esa cosificación de las mujeres está llegando hasta la gente más joven. Que desde nuestra asociación hemos prestado especial importancia a otra forma de violencia terrorífica, que es la prostitución. La prostitución, se habla mucho de ella en estos momentos en nuestro país. Tristemente, nuestro país actualmente es un país de destino de turismo sexual, es terrorífico. Tenemos en algunos lugares, como la frontera de Cataluña con Francia, los mayores burdeles de Europa. Yo creo que eso es algo muy terrible. Se habla mucho de la trata, pero pocas veces se habla de la prostitución, y no podemos olvidar que la trata es la globalización de la prostitución. Si no hubiera prostitución, no habría trata. Y es muy importante quitar el punto de mira en el que ha estado la mujer que ejercía la prostitución hasta hace muy poco, pero también hay que fijar ese punto de mira en la demanda, en los hasta ahora mal llamados clientes, que son los auténticos prostituidores, y los que deberían de ser conscientes del daño tan terrible que están haciendo a tantas y tantas mujeres que, venidas de fuera buscando un mundo mejor, caen en esas redes, y también a esas mujeres españolas que por diversas circunstancias de su vida están ejerciendo la prostitución. No creo que la libertad de la mujer sea lo suficientemente libre, sin ningún tipo de influencia, como para que la decisión más adecuada y acertada desde su posición individual sea ejercer la prostitución. Es decir, cuando una situación de esclavitud sexual, que así empezó la prostitución, se mantiene en el tiempo como una oferta para que los hombres satisfagan sus fantasías sexuales bajo referencias de poder, no de sexo, porque no es sexualidad lo que hay en la prostitución, sino son relaciones de poder a través del sexo, pues cuando esa situación ha sido históricamente impuesta, obligada, exigida por diferentes circunstancias, de las materiales hasta las violentas, que de repente ahora se piense que la mujer ha alcanzado el nivel de autodeterminación y suficiencia para poder decidir libremente ejercer la prostitución, me parece que es un poco trampa. Creo que el mito de la libre elección, de la que habla Alicia de Miguel, es un poco la clave. Es decir, para poder elegir libremente tenemos que tener conocimiento y libertad para tomar una decisión sobre una o diferentes acciones. Y ahora creo que hay una serie de factores que han normalizado el ejercicio de la prostitución bajo la idea de libertad y de autodeterminación, cuando históricamente ha sido una situación forzada e impuesta que viene a reforzar la posición de la mujer como objeto, como cosa, y como objeto y cosa alrededor de la sexualidad, que es precisamente lo que demandan los hombres y lo que han demandado históricamente. Entonces, creo que es una cuestión que cosifica a las mujeres, que las presenta como objeto, no cuestiona a las mujeres que ejercen la prostitución, porque creo que es como la mujer que sufre violencia de género y dice o piensa que está muy feliz, que su marido le pega, pero le pega porque tiene motivos, y cuando no le pega es muy buen padre, muy buen marido, es muy buen hombre, etcétera, etcétera. Creo que la cultura impregna demasiado las raíces de nuestras decisiones como para que aquellas cuestiones históricamente machistas de repente pasen a ser libremente decididas por las mujeres. Es un poco lo que plantean también quienes hablan del nuevo feminismo, ¿no? Que es que las mujeres sean esposas, madres, amas de casa, pero a diferencia de lo que ocurría antiguamente, que es que era una imposición, que ahora lo sean por libertad. Entonces, es jugar con la libertad de las mujeres para que hagan lo que los hombres han querido que hagan históricamente. Entonces, en ese sentido, creo que no debemos de caer en ese tipo de trampas. El tema de la prostitución es más complejo. Entiendo que es bastante más complejo. Creo que la libertad sobre su propio cuerpo lo lleva a la posibilidad de ejercer la prostitución. Luego no está tanto en la libertad, sino en el uso de esa libertad y en el significado del uso de esa libertad, y cuáles serían las consecuencias y cuál es el significado para la sociedad, no solo en términos individuales. Y creo que es un tema complejo que no se puede reducir a abolicionismo o regulación, pero que la solución, desde mi punto de vista,
está en que la sociedad no tuviera que demandar la existencia de la prostitución como una situación, digamos, normal y admitida. Nuestros tribunales hablan también del proceso de cosificación de la mujer, ya no solamente en el ámbito de la violencia de género, sino instrumentalizada para incitar incluso a acciones denigrantes a la propia esencia femenina, ¿no? Actos de auténtico atentado a la integridad moral de la mujer, ¿no? La Fiscalía es consciente de ello, ¿no? y además ha habido una reforma en el Código Penal el año pasado, ¿no? Cualquier apología a cualquier tipo de delito que incite a la desigualdad o que incite a la comisión de cualquier delito de violencia de género, por supuesto va a estar perseguido por la Fiscalía, pero no solamente por la Fiscalía, sino por las propias instituciones públicas. Creo que realmente lo que nos falta ahora, para un poco mirar para el futuro con confianza, es incidir en esa historia, ¿no? En que las generaciones que tienen de 15 a 25, 30 años, realmente, pues de una manera u otra, ya sea a través de conferencias, a través de películas, a través de mesas redondas, a través de actividades de distinto tipo en función a los diversos medios que tenemos ahora, puedan meterse en el papel de esas mujeres. Porque solamente realmente viviendo en la piel de ellas podemos saber el peligro que tenemos, porque esto es una lucha como la canoa que va en un río y que cuando se detiene la corriente se la lleva. Si a mí me preguntan ¿en qué pondría usted el énfasis? Yo diría en la igualdad, en la educación en igualdad, la educación en valores de igualdad y respeto. Esas niñas y esos niños, si desde pequeñitos son educados así, el día de mañana serán compañeros y compañeras y será muy difícil que se sigan produciendo esas situaciones de violencia, de machismo, que todavía hoy se sufren, no solamente en España, sino en todos los países del mundo. Que se cree una auténtica cultura de la igualdad que no existe hoy por hoy en ningún país del mundo. La solución, yo el único antídoto que veo es la igualdad, ¿no? Porque la igualdad es un derecho fundamental que recoge la Constitución en el artículo 14 y siempre digo que por la igualdad transitan todos los derechos. Es decir, mientras no haya igualdad nos vamos a olvidar de todos los derechos. El principal derecho que tenemos que abanderar, no solamente las mujeres, la sociedad, es decir, esto no es un problema de las mujeres que defendemos a las mujeres, ¿no? Es un problema de la sociedad, ¿no? Los hombres y las mujeres tenemos que tener siempre presente el artículo 14, el artículo de igualdad, y yo siempre digo, ese artículo hay que llevárselo a la oficina, cuando salga uno de copas, cuando vaya uno a un restaurante, no permitir ningún ataque máximo o mínimo a ese artículo 14, porque cuando desaparece de cualquier mujer el artículo 14, desaparece la igualdad. Para mí ahora de las trampas más peligrosas que hay es adoptar el modelo masculino como modelo de éxito. Y está pasando mucho, las chicas jóvenes se están comportando como chicos a la hora de relacionarse, de usar el lenguaje, los tacos, actitudes muy de chico. Y estamos viendo también en las profesionales, es decir, una buena jueza es aquella jueza que actúa como un juez. Una buena médica es la que hace las cosas como un médico. Una buena política es la que hace las cosas como un político. Entonces, si al final adoptamos el modelo masculino como modelo de éxito, como modelo de reconocimiento, porque ha sido la referencia histórica, entonces, ¿qué es lo que está bien? Lo que han hecho los hombres de esta manera. Pues si yo lo hago lo que han hecho los hombres, pues estoy haciéndolo bien. Y soy reconocida como una buena política, como una buena médica, como una buena jueza, como una buena chica, en el sentido de que tengo poder, que estoy empoderada, cuando realmente lo que estamos es reforzando el modelo tradicional y diciendo, ¿lo veis cómo tenemos razón? Cuando vosotras hacéis lo que nosotros hemos hecho, estéis reconociendo que lo que nosotros hemos hecho está bien y no lo que estabais haciendo vosotras. Entonces, eso es una trampa en la que se cae. Las mujeres no queremos ser hombres, y eso quedó muy claro en las mujeres de la Segunda República, que también lo eran las estatuas que conservamos de las mujeres romanas. Eran mujeres fuertes, empoderadas, con majestad, pero eran mujeres que no dejaban de ser femeninas. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una manera de ver el mundo, una manera en la cual complementamos a los hombres. Pero realmente no queremos ser mujeres vestidas de hombres. Y esto es algo que también, junto con otros problemas, como el tema de la natalidad, ¿no? A nosotros, por muchos avances que ha habido,
realmente no nos solucionan el problema de que si queremos avanzar en el trabajo, porque realmente en el mundo laboral son muchas más las mujeres que hombres las que comienzan con fuerza a ocupar espacios, pero luego la mujer tiene que hacer un retroceso, una parada que luego, después de unos años en los cuales la mujer también ahí tiene sus problemas casi de identidad, ¿no? Porque la maternidad es un lujo, ¿no? Es un derecho. Pues realmente de nuevo puedes retomar tu carrera y otras veces no. ¿En qué medida nosotros podemos volver a replantearnos esta sociedad? Y yo creo que estamos en situación de ello. Hacer una sociedad en la que nuestro sistema de redes, que es en el que nos movemos nosotros más que los hombres, que es más piramidal, ¿no? Pues podamos hacer una sociedad en la que haya menos acumulación de poder y que haya un trabajo que sea más repartido, en el que realmente tengamos ocio y tengamos tiempo para nuestra vida privada. Entonces yo creo que junto con esa formación, ¿no?, es nuestro grande hándicap. Por lo demás, lo único que nos podemos sentir es afortunada de vivir en los tiempos que estamos. La evolución es un hecho, pero ¿hacia dónde vamos? Es posible que mi generación ya no lo vea, pero ¿cómo podemos educar de manera conjunta a las niñas y niños del futuro para construir entre todos una sociedad más justa? Las cartas están echadas. You're my eye, my habit, my one and only. Secret Sabbath. Harvesting golden rays on Sunday's bed. Parting is passing strays with nothing said. I don't know why we hid under our quiet smiles. Shying away our hidden life from our limelight. I don't know why I couldn't mix my colors on our palette, treasuring you now. You're gone, my habit, 'cause you're my habit. My one and only. Secret Sabbath. Faces pass